Muchas gracias, presidente, señor secretario. Nos da mucho gusto poderlo recibir esta tarde en esta reunión de trabajo de la comisión, en virtud de las dudas o inquietudes que puede generar un proyecto de infraestructura en materia ferroviaria, de algo que puede significar un gran cambio en México por lo que respecta al transporte, por lo que representa un gran cambio que puede generar modernidad requerida para poder establecer medios de transporte competitivos a precios más accesibles a la población que menos recursos tiene para realizar grandes trayectos. Yo creo que la crítica, señor secretario, es siempre bienvenida. La crítica constructiva creo que ayuda a disipar dudas y creo que en esta reunión vamos a lograr disipar muchas dudas de muchas cosas que a lo mejor algunos no entendemos correctamente, pero también sepa que el dicho de nosotros es dicho de los senadores y el dicho de cada partido hay que ponerlo en su justa dimensión como un dicho de un senador de un partido. Y en virtud de ello a mí me llaman la atención varias cosas y se las quiero preguntar obviamente porque escucho a mis compañeras y compañeros hablar y a veces no sé si hay un interés específico porque haya algún procedimiento, una queja, una denuncia. ¿Alguien se ha inconformado? Porque conforme a la ley se tiene la posibilidad de inconformarse legalmente. Yo le pregunto, ¿alguien se ha inconformado? Porque si compitieron 60 y se bajaron 59, pero nadie se ha inconformado, pues me parece que es un asunto que tiene que ver con las empresas, que nadie de las empresas ha encontrado ningún indicio de desvío, de corrupción, de falta a la ley, de falta de los plazos. Nadie. He oído la inconformidad de algún senador, alguna senadora, y para eso estamos en esta reunión, pero me gustaría saber si legalmente, conforme lo establece a la ley, alguien se quejó. Sería verdaderamente útil, porque para hacer especulaciones, pues todos podemos hacer especulaciones. Aquí hay expresiones, secretario, que me han llamado mucho la atención, sobre todo cuando se trata de hablar de empresas cercanas al partido en el gobierno. Cuando se dice así, ¿a cuál gobierno se refiere? ¿Solamente se están refiriendo al actual o también al anterior? ¿Solamente al federal o también en el nivel de lo local? Porque cuando aquí se habla de complicidades con nombres de empresarios, cuando se fijan los nombres de personas y nombres de las empresas, pues a mí me queda muy claro que estas empresas, sobre todo lo que se refiere a las mexicanas, han trabajado con un gobierno y con otro, en un orden de gobierno y en otro, y lo mismo han trabajado en el orden federal que en el estatal, que en el municipal. Veo que señalan con mucho empeño a algunas de las empresas que resultaron en el consorcio ganador. Particularmente me llamó la atención el nombre de la empresa Tella, aquí señalada, como si tuviera complicidades con el actual gobierno. Perdónenme, pero yo les puedo citar algunas que yo sé, de obras con gobiernos de un partido distinto al que gobierna en el orden federal. ¿También ellos están coludidos? ¿Están ahí metidos? Te cito varias para que te enteres, porque lo importante es eso, enterarnos de lo que están señalando. ¿Saben quién construyó el Museo del Barroco en Puebla? ¿O no saben? La autopista Zamora-La Piedad, Michoacán, la carretera Tlapa-Arcelia en Guerrero,
el Unitec, pues lo hizo Tella. Entonces estoy hablando de que si esa empresa ha construido para el gobierno federal y ahora construye para el actual gobierno, solo cuando es del actual gobierno, de mi partido, se trata de algo raro, turbio, de un asunto de corrupción, perdónenme, no puedo admitirlo, y por eso le hago estas preguntas al secretario. Ojalá nos dieran una lista de nombres de todo lo que sea, de las empresas que se están señalando y todo lo que han construido en gobiernos que no hayan sido de mi partido, para que así nos dejen con claridad puestos sobre la mesa si de veras hay una relación de complicidad. Hoy se habla de complicidad porque es mi partido y no lo puedo admitir de ninguna manera. De esta misma empresa aquí se refirió que tiene una filial que presta servicios aéreos y que seguramente le prestó servicios aéreos a mi partido o algún miembro de mi partido en alguna campaña. Bueno, pues en un país donde las empresas que prestan servicios aéreos, muchas de ellas en la zona centro, se concentran en Toluca o se concentran en el Estado de México, yo no puedo admitir que se diga aquí que solamente miembros de mi partido han volado en esa empresa, porque yo les voy a demostrar con pruebas que ha habido otros gobiernos de otros partidos que vuelan con la misma empresa y que le han otorgado contratos de muchos recursos para volar con esa empresa. Pero puede ser esa o otra. Yo no veo cómo se establece el nexo que ustedes quisieran encontrar de complicidad, y también le pido al secretario, si es que tiene los datos, y si no, después los recibimos en la comisión. Yo quisiera saber esa empresa que hoy se le señala como una empresa cercana a mi partido, si ha tenido contratos con el gobierno federal, con alguna empresa paraestatal del gobierno federal, en un gobierno que no haya sido el PRI en los últimos 14 años, o con un gobierno que no haya sido el PRI en cualquier entidad federativa y que vuele con esa empresa, porque si no, pues me parece que aquí se está tratando de hacer un juicio de valor desvirtuado, desviado, que no tiene los datos precisos para poder hacer un señalamiento de esta naturaleza. Yo no veo un proyecto amañado si atendemos la ley. Una cosa son las especulaciones de cada quien y otra cosa son los términos, plazos y señalamientos que están en la ley. Si alguno de esos falló, tendremos la posibilidad de acudir a la instancia que gusten para poder sancionar al responsable. Pero si ninguno de esos falló, al decir que se presume que el gobierno de la República en este momento pudo haber tenido alguna tendencia para favorecer a alguien, si se respetaban los plazos de ley y ustedes aquí lo que vienen a decir es que se les aumente el plazo en más de 200 y tantos días, casi a un año más, entonces los que lo sostienen y sus partidos también están del lado de las otras empresas que no ganaron. Yo creo que no, compañeros, yo creo que el mundo no funciona así, el país no funciona así, somos un país que tiene leyes, las leyes deben de ser respetadas, y yo pedí la información de las fechas y si se habían cumplido todas y cada una de las fechas en términos de ley, porque si la ley está mal, nos toca cambiarla. Si ustedes creen que los plazos, que las leyes, pero compañero, estoy hablando, perdóneme, no, y yo, senador, no hay senador, yo le ruego una cosa, vamos a terminar yo lo he escuchado a usted y a compañeros de su partido que hicieron uso de la palabra en el tiempo que quisieron y hubo tolerancia de la mesa. Yo le ruego de la manera más atenta, me permita concluir mis reflexiones, mis señalamientos en términos de lo que acordamos aquí, si usted me permite. Trataré de ya ser más breve para no extenderme, porque este tema va a dar para mucho, porque creo que hay mucho que decir cuando se hacen imputaciones directas y señalamientos de cosas que si las preguntamos, las aclaramos,
y reciben la respuesta adecuada, pues evidentemente vamos a salir adelante. Quisiera hacerle una puntualización más, porque también hay otra información que yo quiero pedirle a la Secretaría que nos dé. Cuando se habla que si creció el monto del proyecto, pues yo nomás les recuerdo que en muchas de las obras que se hicieron en los últimos años, ¿no?, se han hecho o construido los proyectos con un valor determinado que termina en otro, ¿no? La carretera de Durango a Mazatlán, que empezó en 17,000 millones y terminó en 28,000 millones. Entonces, pues sería bueno, si eso está mal, pues vamos a revisar por qué cuando se hizo algunos compañeros no dijeron nada en su momento, y algunos éramos legisladores federales, y ahora resulta de cierta extrañeza el que haya cubierto un monto. Pero en la información que la Secretaría hizo llegar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, había una parte en esta información que nos dieron a los que somos miembros de la comisión, donde se nos dijo muy claro que uno era el costo de la obra y otro era el tema con la operación. Yo quisiera preguntarle que nos aclare esto, secretario, porque me parece que hay ignorancia en la mesa respecto de información que sí tenemos, que está en las carpetas, y que en la reunión que tuvimos con todos los miembros de la comisión, de todos los grupos parlamentarios, se especificó claramente. Díganos exactamente cómo es esa división, porque si no aquí se va a especular que se cambió el monto. Ahora, si se brinda igualdad de circunstancias para las empresas para competir, ¿por qué a unas darles la opción de, por conveniencia propia, ampliar los plazos? Yo quiero cerrar con esta última reflexión. Cuando se trata de un proyecto de un tren rápido que va a correr a 300 kilómetros o más, de entrada, sin ser experto en el tema, me parecería que con las manos quizá contaría las empresas en el mundo que pudieran llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. No solo es en ferrocarriles. Si ahorita hiciéramos un proyecto en el caso de aviones, con las dos manos solamente alcanzaríamos a conocer las empresas que pueden entrar en un proyecto de esta naturaleza en el mundo, porque no hay más, porque son con especificaciones de muy alta tecnología y con altas inversiones que permiten que solo estas empresas lo sean. Es obvio, y me gustaría que nos dijera aquí exactamente de todas las empresas para que quede con mucha claridad, secretario, si se inscribieron 80, ¿por qué bajó a 60? ¿De veras hay 60 empresas en el mundo que puedan hacer trenes de alta velocidad? ¿O se requería de hacer uniones, consorcios, sociedades o la figura económica que les guste? Me gustaría que se hiciera una puntualización, porque yo creo que si se inscribieron 80 y hay menos de 10 en el mundo, pues es obvio que se iba a reducir ese número, pero finalmente las que sí podían, creo que lograron llegar hasta el final y llegaron todas a las juntas aclaratorias a formular preguntas, a que se les diera la información. Pero sí déjenos claro, secretario, puntualmente, para que cada senador sepa si de 80 empresas de un jalón se puede bajar a solo 10, pues me parece que hay una razón obvia, pero como resulta no tan obvia sino sospechosa, mejor aclárenoslas para que así nos quede perfectamente establecido el por qué las cosas quedaron de esa manera. Yo le agradezco al presidente que me haya permitido esta intervención y por las respuestas e información que pueda hacernos llegar a la comisión para aclarar este asunto, le doy anticipadamente las gracias. Gracias, senador Fallat. Miren, tengo anotados todavía 7 intervenciones más, sin perjuicio de otras que, ¿no? Entonces, les voy a rogar, muy respetuosamente, que tratemos de ser
más breves, más puntuales en las preguntas y en las respuestas, pues para que dé tiempo que todo el mundo pueda terminar de hablar. Senador de Médicis, si no tiene usted inconveniente, que lo tenía anotado usted inmediatamente después, la senadora Pavlovich está, porque va a tener ya que irse a su tierra, entonces puede empezar ella, después usted y después el senador Flores. Les comento, después tengo a la senadora Pilar Ortega, al senador Burques, al senador Ávila, y en fin, los que se vayan acumulando. Entonces, adelante, senadora Claudia Pavlovich, por favor. Bienvenido, secretario, a esta reunión de trabajo. Gracias. Voy a ser muy breve. De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, establece que el plazo para la presentación y apertura de las proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a 20 días naturales. Quiero ratificar con usted, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria. El plazo fue de 60 días. ¿Estamos en lo correcto? Sí, correcto. Esa es mi pregunta. Y la otra, quiero reiterar la pregunta que hizo el senador Fayad, como abogada que soy, es que si alguna empresa impugnó el fallo o la convocatoria durante el proceso. ¿Es cuánto, secretario?